días. Ya. Buen día. Vamos a hablar del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, el cual va a ser presentado por mis compañeros Ramón Díaz Granado, Jefferson Cuesta y mi persona Rodrigo Tavera. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia y estamos haciendo un proyecto de análisis dinámico. El título correspondiente a la NSR 10 fue el título J, el cual son requisitos de protección contra incendios en edificaciones. Las normas sismorresistentes presentan unos requisitos mínimos para que sus edificaciones estén protegidas contra incendios y propagaciones. No obstante, la defensa de la propiedad en un resultado indirecto de la aplicación de las normas pues es el defender las vías que están en estas edificaciones. Toda edificación deberá cumplir esos requisitos mínimos de protección contra incendios, según la norma sismorresistente 10. Bueno, uno de sus propósitos y alcances es que toda edificación deberá cumplir con requisitos mínimos de protección contra incendios establecidos en el capítulo que pues estamos exponiendo, correspondientes al uso de la edificación y su grupo de ocupación. De acuerdo con este título, la clasificación dada consecuencia del propósito es el de establecer dichos requisitos con base de las siguientes premisas. Se debe reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones. Se debe evitar propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia estructuras aledañas. Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio. Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones. Y por último, minimizar el riesgo al colapso de la estructura durante labores de evacuación y extinciones. Estos requisitos son muy importantes, ya que debemos cumplirlos adecuadamente para que en caso de un incendio no se propague y no se pase vivienda tras vivienda o edificación tras edificación. En este título podemos encontrar una clasificación de grupos y subgrupos dependiendo de su ocupación, y eso se clasifican en diferentes. A. Almacenamiento, que en su sección en el reglamento está en el título K, pero pues acá se repite, se vuelve a ilustrar cómo es la clasificación de los grupos para así mirar el alcance o los riesgos que se deben minimizar en diferentes edificaciones. Podemos encontrar los grupos como el A, A1, que serán almacenamientos, riesgos moderados, riesgos bajos, comercial, servicios, bienes especiales, la fábrica industrial, los riesgos moderados, pero entonces se clasifican en ciertos títulos. También encontramos los institucionales, que en ellos podemos ver subtemas que son la reclusión, salud o incapacidad, educación y seguridad pública y servicio público. Requisitos generales para la protección contra incendios en las edificaciones. A continuación podemos encontrar los referentes, las diferentes generalidades de configuración arquitectónica o estructural, la parte eléctrica, la parte hídrica, necesarias para la protección contra incendios en las edificaciones, y las especificaciones mínimas que se deben cumplir dependiendo de los materiales utilizados con el propósito de proteger la vida, de proteger los bienes que se invirtieron en esas edificaciones. Esto hace parte del título J, como capítulo 2. También ese capítulo encontramos que da el manejo a las redes eléctricas de gas y otros fluidos combustibles, requisitos de acceso para la edificación, prevención de la propagación del fuego hacia el exterior, la separación vertical entre aberturas de muros y fachadas, parapetos sobre muro de fachada, construcciones sobre el techo, hidrantes, prevención de la propagación del fuego en el interior y acabados interiores. En este título también podemos encontrar lo que nos quiere hacer referente a ese título es el alcance que pueden tener las llamas, viendo ya como el viento, que pues hay edificaciones aledañas, pueden haber casas, viviendas, parques, y todas estas prevenciones hay que tenerlas a la hora de plantear un proyecto
comercial o de vivienda, dependiendo cuál sea el tipo de estructura. Bueno, en esto hay que tener en cuenta que el área construida y caudal mínimo requerido por cada hidrante que se debe instalar pues en la edificación o en la estructura pues corresponde a dependiendo del tipo de estructura. Entonces en ellos encontramos edificios cuya altura de evacuación desciende de más de 28 metros o asciende de más de 6 metros. Entre esas encontramos que su área son de 500 metros cuadrados en área y su caudal correspondiente es de 32 litros sobre segundo. También encontramos asimismo edificaciones de cines, de teatros, de auditorios y discotecas, también recintos deportivos, locales comerciales, establecimientos, estacionamientos, hospitales, residencias, atención al público, educación, bodegas de almacenamiento, el cuales también tienen su área correspondiente y su caudal correspondiente para que se cumpla asimismo esta norma en dicha estructura de dicha edificación. La clasificación de los materiales para estas construcciones en este título de la norma nos da un índice de propagación de la llama según los materiales. Hay 4 categorías que son la primera categoría en su índice es de 0 a 25, la segunda categoría es de 26 a 75, la tercera categoría es de 76 a 225 y la cuarta categoría es de 225 en adelante. La clasificación de algunos de los materiales, como lo acabé de decir, son cuatro grupos. En el primer grupo podemos encontrar que es del 0 a 25, pañetes de cemento, cartón de fibrocemento, fibrofacto, placas planas de fibrocemento, ladrillos, baldosas de cerámica. En el segundo grupo, que es de 26 a 75, podemos encontrar hojas de aluminio sobre respaldo apropiado, cartón de fibra o yeso de revestimiento, madera tratada mediante impregnación y algunos pañetes antisonoros. Bueno, continuando acá con esta clasificación está el grupo 3, el cual es de 76 a 225, el cual se encuentra madera de espesor de 2.5 centímetros, planchas de fibra con revestimiento a pruebas de fuego, azulejo anticústicos, combustible con revestimiento, cartón endurecido, algunos plásticos, todo tipo de plásticos. Y encontramos el grupo 4, el cual corresponde al de 225 en sí en adelante, donde se encuentra papel, tela, viruta, plásticos, sin grado que permita asignarlos a otras clases y también se encuentra el algodón, el cual es altamente inflamable. En el capítulo 3 del título J podemos encontrar los requisitos de resistencia contra incendios en las edificaciones. A continuación se presentan los requisitos de protección contra el fuego de edificaciones y las especificaciones mínimas que se deben cumplir en los elementos estructurales, en los materiales utilizados con el propósito de proteger contra el fuego, los elementos estructurales, los acabados, las vías de evacuación, las distancias en las rutas de evacuación, la señalización de las rutas de evacuación. Podemos también encontrar subtemas que salen de este capítulo, como la clasificación de edificaciones en función de riesgo de pérdida de vidas humanas o amenazas de combustión. También podemos encontrar categorías de riesgo de las edificaciones, clasificaciones de las edificaciones en una categoría de riesgos, edificaciones que no requieren cuantificaciones de las resistencias contra el fuego, determinación de la resistencia requerida contra el fuego. Esto va todo de las edificaciones, para qué la vamos a utilizar o en qué se va a llevar a cabo. También tener la potencial del combustible, pues lo que vamos a hacer, para qué vamos a utilizar la edificación. También podemos encontrar elementos restringidos, elementos de concreto, elementos de acero estructural. Bueno, en esta parte, en este capítulo 3 del título J, podemos encontrar grupos y subgrupos de ocupación. Esto es una
una forma de clasificar la categoría de los edificios. Podemos encontrar diferentes grupos y subgrupos como el C1, C2, E, y con sus respectivos subtemas L y R. Voy a darles como un ejemplo rápido de las áreas construidas para el grupo C1, que es un área total de 1500. Los números de pisos son los números máximos que pueden tener, digamos, una edificación de esta longitud. Digamos, en uno serían 3, en el piso 2 serían otros 3, en el piso 3 solamente podrían ir 2 y así sucesivamente hasta llegar al último piso. Categorización de las edificaciones para efectos de resistencia contra el fuego de acuerdo con su uso. Esta es podemos encontrar una categorización que requieren una protección según su número de pisos. En estos encontramos grupos de edificaciones, grupos de ocupación de las edificaciones. Estos grupos son tres, que son el A1 que va contiguo con el A2, el F1 contiguo con F2 y el P. Este es el potencial de combustión. Esto es una categoría que nos enseña o nos dan un requerimiento para la protección según su número de pisos. También podemos encontrar una categorización según los lados, según el porcentaje de incremento del área máxima para la clasificación de edificaciones que no requieran una cuantificación en su riesgo. Esto nos quiere decir que no requieren como un manejo de riesgo de los incendios porque no están contiguos a otras edificaciones. Entonces nos da un porcentaje de calles o espacios libres y un incremento en porcentajes. Esos son adyacentes a 2 lados libres, el 4%, adyacentes a 3 lados libres, el 8%, y adyacentes a 4 lados libres, el 16%. Bueno, en el título J, capítulo 4, se encuentra lo que es la detención y la extinción de incendios. Se establecen las dotaciones de instalaciones de protección contra incendios con las que deben contar los edificios. Estas instalaciones también de dispositivos de detención hace posible la transmisión de una señal automática mediante detectores o manual mediante pulsadores desde el lugar que se produce el incendio hasta una central, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central hasta los ocupantes, pudiendo activarse dicha alarma automáticamente y manualmente. En este capítulo 4 del título J encontramos que para ello hay sistemas y equipos de detección y alarma de incendios. Hay aires acondicionados, dispositivos para la detección temprana de incendios, sistemas y equipos de extinción de incendios, grupos de ocupación, almacenamiento. Como se dividen los grupos, como lo dijo el compañero antiguamente, están los de almacenamiento, comercial, fabril industrial, institucional y lugares de reunión. Estos se definen con su respectiva peligrosidad. La instalación de los detectores va de acuerdo a un grupo de ocupación. Estos se dividen en 4 grupos, que son el grupo R, el grupo I, el grupo que son 3, C y A, y el IL. Los subgrupos, por ejemplo, vamos a explicar el R2 para edificaciones de más de 7 pisos. Estos cuentan con tipo de detectores automáticos y alarma sonora. Pasillos, se pueden ubicar en pasillos, escaleras, espacios residenciales para cocinas, zonas de almacenamiento y zonas comunes tales como salas de reunión, de juegos, deportes. El título J, capítulo 4, podemos encontrar cómo se utilizan diferentes cosas habituales en una edificación como aires acondicionados y las diferentes protecciones que se deben de tener para poder utilizar de esta tecnología en los edificios o estructuras o lo que estemos planeando diseñar en un futuro. También podemos encontrar una clasificación de protección contra incendios que es requerido según la norma del título J. Podemos encontrar en esta clasificación sistemas de espuma de baja expansión. Ellos tienen una norma aparte, digamos, donde se miraría su reacción o su contra dependiendo la estructura, que se llama la NFPA, que sería el artículo 11.
Podemos encontrar más tipos, sistemas de espuma de mediana y alta expansión, sistemas de dióxido de carbono, sistemas de halo de 1301, rociadores en viviendas unifamiliares y en casas prefabricadas, rociadores en ocupaciones residenciales de máximo incluyendo 4 pisos de altura o 5 pisos dependiendo pues la estructura o lo que se vaya, como se vaya a utilizar, sus sistemas pluviales de agua, rociadores de agua o espuma por indiluvio, sistemas de extensión químico seco. Todos esos son formas de que están instaladas en los edificios para así que el fuego no se propague y si se puede llegar a que se extermine directamente en ese punto para que no se propague al resto de la edificación y a las edificaciones aledañas. Bueno, esto fue una pequeña introducción al título J, como dije anteriormente, el cual fue correspondido. Espero que haya quedado un poco claro y hayan podido entender muy bien. Muchísimas gracias y para la próxima.